Bienvenidos a este video. Abordaremos todo acerca de la Revolución Francesa. Comencemos. La Revolución Francesa fue el cambio político más importante que se produjo en Europa a fines del siglo XVIII. Tuvo lugar en Francia desde el 5 de mayo de 1789 hasta el 9 de noviembre de 1799. Fue un periodo violento en el que se derrocó el antiguo régimen para acabar instalando un nuevo régimen donde la burguesía se convirtió en la fuerza política dominante. No fue solo importante para Francia, sino que sirvió de ejemplo para otros países, en donde se desataron conflictos sociales similares, en contra de un régimen anacrónico y opresor, como era la monarquía. Entre los detonantes de la Revolución Francesa encontramos personajes como Voltaire, Rousseau y Montesquieu. Sostenían que el conocimiento humano podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía. Esto para construir un mundo mejor. La expansión del pensamiento ilustrado se transmitió a través de reuniones en casas de gente adinerada, en las que participaban intelectuales y se hablaba de filosofía, política y literatura. Independencia de las 13 colonias norteamericanas. Francia se encontraba bajo el dominio de una monarquía absolutista. El Estado se encontraba en una situación económica demasiado deficiente. El pueblo pasaba hambre y la monarquía poseía gran cantidad de lujos. Gastos militares y malas cosechas crearon una grave situación social. Los dos principales detonantes fueron la mentalidad ilustrada y el descontento social. Provocaron el estallido de la revolución. La sociedad francesa estaba dividida en tres estados. El primero de ellos estaba constituido por el clero. Este no pagaba impuestos y recibía el diezmo de los campesinos, es decir, la 10ª parte de sus cosechas. El segundo era la nobleza, que al igual que el clero no pagaba impuestos y recibía el tributo de los campesinos. En conjunto, estos formaban el 3% de la población. El tercer estado, compuesto por el resto de la población, es decir, el 97% de la población, se integraba desde los grandes comerciantes y banqueros hasta los campesinos y labradores. La Revolución Francesa se basó en 3 etapas. La primera fue la monarquía constitucional. Se dio entre 1789 y 1792. Al separarse los estados generales, los representantes del tercer estado y algunos de los representantes de los otros dos, se constituyó la Asamblea Nacional, que transformó Francia en una monarquía constitucional, con soberanía nacional, división de poderes y sufragio censitario. Se suprimieron todos los vestigios del sistema feudal que se creó en la Edad Media, y se promulgó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Paralelamente a sus inicios se produjo una revuelta popular en el campo y en París, es decir, la toma de la Bastilla. La Asamblea Constituyente aprobó la primera constitución de la Revolución en 1791. La segunda fue la Convención Republicana. Se dio entre 1792 y 1794. La persistencia de los problemas económicos y sociales, junto con la oposición de la nobleza y del rey, motivaron una nueva ola revolucionaria, que desembocó en la instauración de una república, la asamblea de la que era la convención. El rey Luis VI fue juzgado y condenado, y posteriormente ejecutado. En un primer periodo la república estuvo en manos de los girondinos. Después accedieron al poder los jacobinos, grupo radical que instauró una dictadura de carácter popular, presidida por Robespierre. Y por último fue el Directorio. Se dio entre 1795 y 1799. Una nueva constitución, la tercera, venía a consolidar una reacción moderada contra el terror implantado al final de la anterior etapa, y volvía el poder a la burguesía. Tuvo que mantenerse frente a las tendencias monárquicas y la izquierda jacobina. Precisamente, el miedo a un nuevo triunfo de estos últimos promueve un golpe de Estado que lleva a Napoleón al poder y pone fin al proceso revolucionario.
Las principales consecuencias de la Revolución Francesa fueron las siguientes. Fin del sistema feudal. La Revolución Francesa suprimió todas las expresiones de feudalismo, entre ellas la servidumbre, el pago de tributos, los privilegios del clero y la nobleza. Declaración de nuevos derechos individuales, libertad, igualdad ante la ley, abolición de la esclavitud, entre otros. Estas ideas se expandieron por toda Europa e influyeron sobre los líderes de las revoluciones de independencia en América. Supresión de la monarquía absoluta y establecimiento de un sistema republicano con división de poderes. Elección de los funcionarios por parte del pueblo y duración limitada en los cargos públicos. Ascenso de la burguesía, que paulatinamente se transformó en el grupo social predominante en Francia. Extensión de la guerra en Europa, debido al intento de las monarquías del continente de unirse para restaurar el antiguo régimen. Ascenso al poder de Napoleón Bonaparte, como consecuencia de las victorias militares contra las potencias extranjeras. El resultado fue paradójico. Napoleón salvó la revolución de sus enemigos exteriores, para luego terminar con ella y reemplazarla por un sistema monárquico imperial. Tras su derrota, se restauró la monarquía absoluta y Luis XVIII fue coronado como rey de Francia. Los resultados de la Revolución Francesa fueron en general buenos, salvo los que provocaron la separación de la Iglesia Católica Francesa. La mayoría de estas consecuencias provocó mejoras en los sistemas sociales, políticos y económicos de toda Francia.